Paz de Cristo, hermanos. Estamos otra vez de nuevo movidos por fe. Bueno, dejo el turno a mi hermano para que esta vez de nuevo pues haga otra oración en el nombre de Dios y sigamos orando, ¿verdad? Para que Dios nos instruya, nos dirija en todo momento. Vamos a orar. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús, hermanos, para que esto sea de alcance para las almas y que sea de ánimo para los hermanos que ya tenemos conocimiento de Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres grande y misericordioso, Señor. Bendice a todo el oyente y todo aquel que no ha aceptado de ti, Señor. Tráelo a tu verdad, tu camino santo, Señor, sabiendo que tú eres el único que da la salvación, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, por un día más de vida, por todos los que estamos aquí, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te alabamos, te glorificamos por palabra en nuestros labios, en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues retomando lo del estudio pasado que diste sobre, pues, ¿cuál era el tema? Perdón, decía, ser el más insignificante del mundo. Y uno piensa, ¿no? El ser más insignificante del mundo soy yo. O el ser más insignificante de todos. Ajá, el ser más insignificante de todos. Amén. Pues uno pensará quién es, pues en ocasiones uno piensa ser ese ser, ¿verdad? Uno mismo dice, yo soy el más insignificante de todos. Y estabas terminando y concluyendo el tema sobre ese diamante en bruto que somos en ocasiones dentro de nosotros, que casi siempre buscamos nuestro exterior y es lo interior lo que debemos de transformar para brillar. Así es. Para empezar a ser renovados. Y sí, como ese diamante en bruto, todos conocemos de dónde se sacan los diamantes, de las piedras en bruto. Total, tú agarras una piedra y hasta que no la pules, como lo dijimos en el anterior video, no la pules, no la mojas, no la limas, no la cortas, la vas haciendo a manera que quede algo perfecto. Quede algo perfecto. Entonces, así Dios trabaja en la vida de cada uno hasta que queda ese diamante hermoso que alumbra por donde sea y que cualquiera quiera andar presumiendo, más las que se casan, ¿no? Que quieren su diamantito. Entonces eso es lo más hermoso, como es que una persona saca de una simple piedra en bruto y saca un diamante hermoso. Así Dios trabaja con el ser humano. Así es, Dios nos pule, nos maneja, nos corta lo que no debemos de tener, pero si te pones en las manos del verdadero maestro, del que sabe hacer esas cosas, del que sabe cómo es pulir sin lastimarte, sin cortarte, sin dañarte, sin echarte a perder la pieza que eres y quitar aquello que te estorbe. Así es. Eso es lo más bonito, ponerse en las manos de Dios, del verdadero maestro, porque viendo lo que mi hermano dijo y retomando lo que yo estaba escribiendo en aquel día, Dios está hablando a su iglesia, hermanos, porque unos pensarán, es que está hablando el pastor de esto y la hermana yo creo que le copió. No, hermano, cuando todos estamos en un mismo sentir y en el mismo espíritu de Dios habla, y por medio de sueños y por medio de palabras a su iglesia, a cada quien como lo que necesite. Y también lo que nos puede enseñar a nosotros para enseñar a alguien más o mostrar a alguien más. No me siento, ni mi hermano y yo, como lo hemos dicho, unos verdaderos eruditos de la palabra, ni sabios, hermanos. Somos ahora sí que los seres más imperfectos de todos, o sea, no nos consideramos, sino que tratamos de ponernos en las manos de Dios para que Él trabaje en nosotros, y eso lo debemos de hacer todos, hermanos, todos los hijos de Dios. Porque miren, la palabra renovación, fíjense bien, quiero empezar por aquí en el nombre de Dios. Dice, su origen latino es renovación. Dice, está sujeto a la acción y efecto de renovar, volver a algo a su primer estado, dejándolo como nuevo. Amén. Restablecer algo que se había interrumpido. Entonces dice, sustituir una cosa vieja por otra nueva de la misma clase o reemplazar algo. Aquí nos dio varios aspectos de la palabra renovación. Se ha interrumpido, hermano, tu renovación.
Esperemos que no. Y si está interrumpido, esperemos que esta palabra te sirva para que tomes acción y empieces a hacer algo en tu vida para que puedas terminar la renovación que Dios quiere hacer en ti. Fíjense bien, en Isaías 40:31 dice, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Tú y yo confiamos en el Señor. Amén. Y ahí nos dice que renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Dice, qué bonito, ¿no? Yo confío en Dios, ¿tú? Amén. Y cada vez que necesitamos una renovación, porque como cualquier auto, si necesita algo, vamos a que lo arreglen, ¿no? Así es. Entonces, y vuelve a andar el carro como sedita. Entonces, si necesita una renovación de llantas, de aceite o de lo que sea, ustedes saben que cuando hacen el cambio, el carro anda como nuevo, ¿verdad? Así tenga 50 años uno usándolo. Así que esa renovación de nuestras fuerzas la necesitamos todos, porque a veces las fuerzas se acaban. A pesar de esta, hermanos, yo quiero volver a retomar esta cuarentena. No es que yo quiera hablar de algo que yo sé que está en las manos de Dios. Este COVID está en las manos de Dios. Así que yo confío en el Señor y Él va a renovar nuestras fuerzas de día en día. Si se han agotado tus fuerzas, confía en el Señor para que Él te las dé de nuevo, para que corras, vueles como las águilas y no te canses ni te fatigues, hermano. Sigue adelante, te invito. Renovar nuestras fuerzas, hermanos, es importante porque nuestras fuerzas provienen de Dios. Así es. No provienen de nosotros, porque uno se siente en Popeyes y dice, me como unas espinaquitas o una vida light y yo ya tengo más fuerzas, ¿verdad? Me voy al gym, hago pesas y ya agarro más fuerzas. No, hermano, nuestras fuerzas no provienen de Dios. Hay que buscar la fuerza interior, la que nos va a sacar adelante, las que nos va a guiar a toda verdad y toda justicia y nos va a ayudar a llegar a la meta. Dios nos da las fuerzas para seguir, porque su palabra nos dice que no es con nuestras fuerzas, sino con las mías, dice el Señor. ¿Y dónde es que terminan nuestras fuerzas, hermanos? Porque les digo, nuestras fuerzas se llegan a agotar. Nuestra pila se llega a bajar, así como el teléfono, una línea de pila apenas que ya anda, que es, me quedo sin línea, ¿no? Y Dios es el que te da la fuerza, ¿eh? La fuerza, es. Dios es el que te fortalece, hermano. Así es, entonces uno va corre y corre y a reconectar ese celular porque se va a quedar desconectado. Así tenemos que hacer nosotros, hermanos, correr a la presencia de Dios y volvernos a conectar para no quedarnos desenchufados, sin línea y muertos, hermano. Pero cuando se le está acabando la carga, la pila del teléfono, porque estás en el Face, de volada corre que enchufar el teléfono. Sí, eso sí. Entonces, hermano, es lo mismo. Por ahí va el mensaje, sí lo captan, yo sé. Entonces, hermanos, nuestras fuerzas, cuando nuestras fuerzas se acaban, dice, ahí comienzan las de Dios. Fíjense bien cómo Dios trabaja. Entonces, en el Salmo 56:3, fíjense bien cuándo es que empiezan nuestras fuerzas, porque todos dicen, ¿cuándo yo voy a dejar de luchar con mis fuerzas? Porque a veces, hermano, batallamos porque queremos. Esto que les voy a decir no lo había yo experimentado, o tal vez lo experimentaba, pero no lo entendía, y yo así que me daba patadas de ahogado sola. Casi me ahogaba en un vaso de agua por no entender que Dios quería decir, alto, déjame trabajar a mí. Pero no, a veces uno se siente autosuficiente, hermano, lo digo porque ya me pasó a mí, y porque siento que le ha pasado a todos, o nomás yo, como dice el pastor, levante la mano el que no le ha pasado o el que le pasó, ¿verdad? Yo digo que sí, a mí ya me pasó. Entonces dice en el Salmo 56:3, dice, en el día que temo, búscalo, hermano, 56:3 dice, yo en ti confío. Fíjense bien, Salmo 56:3, en el día que temo. A todos nos ha dado temor, hermanos. En ese día, cuando usted esté más temeroso, que diga, ¿cómo le voy a hacer ahora? Así que, ¿y quién podrá ayudarme? No es el chapulín colorado, como dice el hermano. Allí dice, yo en ti confío. ¿En quién? En el Señor Jesucristo, hermanos. Ahí es donde interviene ya lo que dicen luego, la fuerza de Dios, donde comienza Dios a actuar y donde ustedes van a empezar a ver grandes cosas. Ahora sí que Dios, ¿qué pasó? Es las fuerzas de Dios las que Dios te va a dar para soportar y salir de lo que tú estás viviendo, de lo que tú estás pasando. Entonces fíjense bien, en Isaías 40:30 dice,
Los muchachos, hermanos, se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Eso dice, hermanos, en Isaías 40:30. ¿Qué más? Dice, habla de los jóvenes. ¿Qué más le puede pasar a uno? ¿Nomás a los jóvenes? No, hermanos. Es a todo aquel que pierde sus fuerzas y no se entrega en las manos de Dios para decir, Señor, ahora te lo dejo a ti. Porque hay cosas en las que siempre debemos tomar en cuenta que Dios siempre va por delante de nosotros y debemos dejar trabajar. Uno tiene que aprender a escuchar la voz de Dios y dejar a Dios actuar. Porque la verdad, hermanos, Él es nuestro guerrero. Si nosotros aprendiéramos tal vez a escuchar más a Dios, pelearíamos menos. O sea, porque sabemos quién va con nosotros. Sí lo sabemos, hermano, pero a veces nosotros nos desvivimos en pelear con nuestras propias fuerzas y no es así. Tenemos que dejarle también las cosas a Dios, porque Él es el que sabe las cosas. En Isaías 40:28 dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual lo creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Fíjense nomás. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Se ha sentido sin ninguna fuerzas. Pero qué bonito se siente cuando el Señor lo restablece y le da fuerzas, hermano. Se siente uno livianito. En Efesios 4:23 dice, nos habla de otro tipo de renovación, hermanos. Dice que debemos de renovar, nos debemos de renovar en el espíritu de nuestra mente. ¿Qué necesidad tiene, como dice el hermano, renovar el exterior o renovarnos por partes? Son muchas cosas que debemos de renovar en nosotros. Nuestra mente, hermanos. ¿Por dónde ataca el enemigo? A nuestros pensamientos, a nuestra mente. Y si uno está escuchando y está poniendo atención a la voz del enemigo, nunca va a dejar de tener temor. Renueve su mente en el Espíritu de Dios. Busque en Efesios 4:23, habla de eso. En el Salmo 51:10 dice que nos habla también de una renovación de vida. Lo que usted era, no lo vuelva a hacer. Y si usted se siente que está imperfecto, indigno ante la presencia de Dios porque le falló en esta cuarentena, olvídese de eso, hermano. Para eso está la gracia de Dios. Lléguese a Dios con el mejor maestro y que Él le pula lo que tenga que pulir. Y ahí habla de esa renovación de vida. Dice también que crea en mí, dice el texto, en mí, oh Dios, un corazón limpio, sin odio, hermano, sin rencor, sin resentimientos. Y renueva un espíritu recto dentro de mí, porque el espíritu recto dentro de usted, hermano, lo va a guiar a toda verdad y toda justicia. También la palabra de Dios dice que no debemos de contristar a nuestro espíritu, hermanos. En Romanos 12:2 nos dice que nos conforméis también, hermanos, a este siglo. Muchos llegan a un nivel y se conforman y ya, hasta ahí. No, hermanos, Dios no nos trajo para calentar bancas ni para asistir a la iglesia los puros domingos o los puros miércoles. Dios nos trajo para algo grande. Amén. Entonces Él dice que no os conforméis, dice, a este siglo, en Romanos 12:2, sino transformados, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y muchas veces el que tenga entendimiento, dice la palabra de Dios, pues que entienda. Que entienda que el Espíritu de Dios está hablando para que comprobéis, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si usted está renovado, hermanos, en su entendimiento, va a entender la voluntad de Dios en su vida. En Romanos 103:5 dice que nos habla también, hermanos, de una renovación rejuvenecedora. ¿Quién de nosotros, de más de 40 años para arriba, nos queremos sentir chavorrucos? Los renovados, hermanos. ¿Quién quiere volver a sentir esa fuerza de un joven de 15, de 20? Pues aquí la palabra de Dios dice que Él nos habla de una renovación rejuvenecedora. Dice que cuando tú eres rejuvenecido, el Espíritu de Dios hasta te hermosea el rostro. Aquellas hermanas que tienen arruguitas, el Espíritu de Dios las hace ver bellas a todas y a todos, hermanos.
Y nos dice la Biblia, perdón que te interrumpa, que nos debemos rejuvenecer como las águilas, ¿no? Sí, a eso voy. Dice el que sacia de ese espíritu rejuvenecedor, es el que sacia de bien, dice, tu boca de modo que te rejuvenezcas como las águilas. Amén. Como ya lo hemos visto en muchos temas de la iglesia, eso que tú me estás diciendo, las águilas para rejuvenecerse, hermanos, cuando siente que va a morir, ellas se remontan hasta lo más alto de la montaña y salvajemente ahora sí que se despluman ellas con su propio pico, se arrancan todo lo que les estorba, hermanos, sus uñas, sus alas, todo su plumaje, hasta se golpean, dice, para arrancar su pico. Y en primera, hermanos, de Corintios 13:13 nos habla también de la fe, la esperanza y el amor. Dice estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Así que algo que también debemos, hermanos, de llevar a la renovación son estas tres cosas, hermanos. De día en día, nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor, hermanos, es renovarlo constantemente. En Hebreos 10:36 nos dice, porque es necesario, hermanos, también para esperar todas estas bendiciones que fluyan en tu vida y que esas renovaciones den efecto en tu vida, es necesario, dice, la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios sostengáis las promesas. Amén. La paciencia, hermanos. Miren cómo habla de ciertos aspectos pues sobre la renovación. Dice, mis hermanos, ¿cuántos de nosotros en ocasiones queremos renovar algo que nos interesa conservar? Pero al hacerlo nos damos cuenta que solo es apariencia, porque todo, como habías dicho en el tema anterior, nos preocupamos por lo exterior. Así es. Entonces, nunca por lo interno. Mimamos a lo exterior, pues. Mimamos la cajita que es nuestro interior. No hay que mimarla, hay que ponerla en sacrificio, ¿eh? Para que sea agradable delante de Dios. Así es, sin duda, hermano, aquello que no puede lograrse por completo, que vuelva a hacerse de nuevo, o vuelva a ser renovado, o pueda inclusive aparentar estar como nuevo, se mejora solo, hermano, un tiempo y otra vez regresa al mismo estado, o peor situación, hermanos, que la primera vez. Por eso muchos van y encuentran van a unos servicios y dicen, ahora sí vas a salir renovado, pero te vas y te llevas aquello que no dejaste, que te estorba para tu renovación, y a la semana que viene vuelves peor a veces que la misma condición en la que habías venido anterior. Por eso tienes que ser constante en la renovación interior de tu alma. Ya te conté específicamente con citas bíblicas qué son los aspectos de que cada persona en su interior tiene que renovar, hermanos. Entonces, pues viene a ser, ya les dije, como la peor situación si uno se renueva aparentemente, hermanos, hasta que aquello que había sido renovado tiende a ser reemplazado en su totalidad por otro nuevo o aún mejor. Por ejemplo, si uno está batallando con ciertas cosas de su auto y por más que lo arregla, pues nunca le queda, ¿qué va a pasar? Pues mejor lo vende o lo manda a la chatarra y se compra otro nuevo, ¿no? Entonces así, hermanos, esperemos no ser reemplazados por Dios. ¿Por qué? Porque nunca entendemos el proceso que Dios quiere renovarnos en nuestra vida. No es ni nosotros, porque a veces uno se autoanaliza y quiere ser como psicólogo en sí mismo, y yo puedo, y yo lo voy a lograr, y me voy a levantar entre el espejo y voy a decir yo sí puedo. Sí ayuda, hermano, sí ayuda, se echa porras usted solo, pero es Dios quien tiene que trabajar en uno. Así es. En la vida del cristiano hay y debe de haber día a día distintos cambios hasta obtener una renovación completa. Hay cosas que a nosotros no podemos renovar, necesitamos del Espíritu Santo de Dios para que lo que Dios trata en lo personal, fíjense, hermanos, se lleve hacia los demás. Cuando Dios te renueva o nos renueva en lo personal, uno ve el cambio, brillas donde sea que vayas, te hace ver como luz, vaya, y sirves de luz hacia los demás. Esperemos en Dios, hermanos, servir de luz hacia los demás, porque ¿cómo podría un ciego guiar a otro ciego? Jamás, hermanos, llegaríamos a la presencia de Dios. En esta cuarentena, hermanos, nuestra vida ha estado en completa renovación. ¿No lo has sentido?
¿No lo has sentido? No, yo sí he sentido. Yo sí he sentido, hermano, que Dios dijo, fíjense bien lo que escribí aquí. Dios llegó y nos dijo, alto, alto iglesia apostólica, alto hijo, alto hija. ¿Por qué? Dice, a esto le hace falta una renovación. A todo esto le hace falta una renovación, y lo digo con temor y temblor, hermanos, en el nombre de Cristo, porque yo no me considero fuera. Yo soy del cuerpo de Cristo y también necesita una renovación. Necesita una renovación, quitar todo el salitre, hermano, o aquello que ha estado mal. Nos dio un tiempo razonable, hermanos. ¿Cuánto tenemos con la cuarentena? 1 año. Porque acuérdense que para Dios el tiempo es de otra forma. Nos dio un tiempo razonable a la tierra para que nos quitemos, hermano, eso que nos estorba, y no queriendo, dice que el Dios mismo, que nadie se pierda, sino que todos procedan pues al arrepentimiento, y que no seamos pues clausurados, tirados, desechados, sino renovados y transformados. Por eso dice también en el texto de Romanos, dice que no os conforméis a este siglo, ¿verdad? Sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Todos necesitamos, hermanos, de esa renovación por completo. Hermanos, los invito a buscar una renovación por completo desde nuestro interior, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, de nuestra alma y nuestro cuerpo sean guardados irreprensibles, dice, para la venida del Señor. Y solo en Dios podemos encontrar esa renovación genuina. Amén, hermanos, porque si no, Dios nos libre. ¿Usted cree que si no somos renovados como Dios quiere renovarnos, nos iremos con Dios? Pues le dejo ese interrogante, hermano. Acuérdense como Ezequías, bonito ejemplo que también dio mi hermano en el domingo pasado, pero yo escribí todo lo que hizo el profeta Ezequías sobre una renovación genuina buscando la presencia de Dios. Él lo primero que hizo fue que abrió las puertas de la casa de Dios y llamó al pueblo para que se arrepintieran y se volvieran al Señor. Se enfrentó a la corrupción y a la carnalidad que se había convertido en un estilo de vida, incluso para los líderes y ministros de la iglesia, hermanos. En Segunda de Crónicas 29:5 habla de esto, restablece la palabra de Dios. En Segunda de Crónicas 29:15, hermanos. No lo digo por decir, le estoy dando las citas para que vaya y lo busque. Llamó al pueblo a adorar a Dios y fue increíble, hermanos. En Segunda de Crónicas 29:28, en todo cuanto él aprendió, dice, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. En todo lo que usted conozca de Dios y aprenda de Dios, hágalo de corazón y pues Dios lo va a prosperar, hermano. Busque a Dios, dice. Y en ese mismo plan tiene Dios hoy en día, dice, para usted y para mí, para cada uno de nosotros. Él nos quiere llevar a una renovación espiritual de las naciones, países y de nuestra propia vida, hermanos. Dios hizo un alto en nuestra vida para que viéramos nosotros en dónde estábamos mal. Así es. No más que desafortunadamente el enemigo ha ganado muchas almas y los ha dejado que se conformen y que digan, no, pues todavía está la pandemia, mientras no quiten el semáforo y no lo pongan en verde, yo no me paro en la iglesia. No, hermanos, Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Cree en Dios y Él hará. Amén. Levántate, te invito este domingo, levanta el teléfono, saca tu cita y allá te esperamos, hermanos, en la iglesia. Sí. Como eso decimos, ¿no? El texto, y confiamos en el Señor, que decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando dices todo, no es de que, ay, no puedo con esta enfermedad. Entonces, ¿cuándo estás diciendo que todo? Cuando dices todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque todo te fortalece. Amén. En el Señor. Entonces, confía en el Señor. Filipenses 4:13, ¿eh? Es un texto que decimos ya de costumbre, ¿no? Sí. Y el más conocido de todos, ¿verdad? Pero pues es un texto de poder, hermanos. Así Amén. Que fíjense bien, ya para concluir, hermanos, si no buscamos una renovación espiritual en las raíces mismas, todas las
enmiendas de las costumbres son temporales. Si no le concedemos a Dios buscar esa renovación desde lo más profundo de nuestro ser, que arranque esas raíces de odio, de amargura, de rencor, de traumas, de maldiciones en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra casa, hermanos, pues todas las enmiendas que van a quedar por costumbre y va a ser un cambio temporal, no va a ser permanente. Si creemos no poder mirar lo que Dios dice, hermanos, si crees no poder mirar, lo que Dios dice, bástate de mi gracia, dice el Señor. Bástate de mi gracia y deja todo en las manos de Dios, porque mi poder se perfecciona, dice, en la debilidad de cada uno de nosotros, hermanos. Ahí está el poder de Dios. Por eso le digo, no dé patadas de ahogado, no se ahogue en un vaso de agua. Póngase en las manos del verdadero maestro para que renueve desde su interior, desde las raíces. Segunda de Corintios 12:9 dice, la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma, es fiel y hace sabio al sencillo. Sus mandamientos son perfectos, que alegran el corazón, alumbran tus ojos y su verdad permanece para siempre. Salmos 19, hermanos. Entre esos dos salmos me nació escribirlo y Salmos 19, y 2 de Corintios 12:9 y poner estas frases en una, hermano. Dios quiere que seamos sencillos y que seamos también sabios en su palabra. Él nos va a dar alegría al corazón y nos va a alumbrar con nuestros ojos y nos va a llenar de verdad. Es tan grande su palabra. ¿Y dónde, hermanos? ¿Dónde crece el poder de Dios? En nuestra debilidad. Dice, en nuestra debilidad, ahí Él va a permanecer para siempre. Porque no podemos pelear contra Dios mismo. Nos tenemos que entregar y ponernos en sus manos para que Él haga, hermanos. Él va a hacer. Si usted le cree, Él va a hacer. Busque cada una de las citas y yo se las di ahí, puede ponerle pausa y ponte las citas y léalas, hermanos. Van a ser de gran bendición para su vida, como sé que Dios lo ha hecho en la mía. Amén, así y es. En la vida de cada uno. Si esto le sirve, le ayuda para alguna de sus visitas, para alguna de sus familiares, para aquellos hermanos que usted conoce que que han dejado de ir a la iglesia, hermanos, no deje de desistir, invítelos, hermanos. Yo los amo, seguimos orando por ustedes y los amamos. No somos más perfectos porque estamos yendo y ustedes no, hermanos. Como dijo el hermano en el púlpito, nos podemos comparar a veces. Yo soy mejor que aquel hermano o aquel hermano ya es mejor que yo. No, hermanos, todos ante la presencia de Dios somos iguales, todos cometemos errores, somos imperfectos. Amén. Abre tus puertas, restáuralas, saca lo que no te sirve, desecha lo malo y entrégate de corazón a las manos de Dios y Él va a hacer grandes cosas. Amén. En tu vida. Y deseas que Dios te bendiga. Amén, Dios me bendiga. Te quiero dejar con un sabor en la boca para que tú te entregues más al Señor. Como decía nuestra hermana Lorena, hermano, pues si quieres seguir venciendo, tú eres un guerrero. Amable visita, ¿quieres ser guerrero del Señor? Nosotros como guerreros cristianos, tengo un lema que que me ha gustado mucho a mí, que dice que un guerrero solo baja la cabeza para orar y se levanta para vencer. Amén. Amén. Porque Dios nos ha hecho vencedores. Entonces, ¿eres guerrero o no eres guerrero? Amén. Jesús fue muerto, como fue llevado al matadero como cordero, pero resucitó como un león. Y Él nos ha dado la victoria. Y más que otro ejemplo que tenemos, pues ¿cuál mejor ejemplo hay? Pues el de Jesús. Si Él es el que pudo vencer y hacer todas las cosas, ¿cuánto más nosotros? Amén, amén. Ok, hermanitos, Dios los bendiga. Dios bendiga las visitas, Dios bendiga a toda la familia, Dios bendiga a todos los que nos oyen, a nuestra hermana Rosita, a nuestra hermana Yasmín. Por fe lo decimos que es hermana, su familia, su esposo van a ser alcanzados. Por el hermano Lolo, nuestro pastor, obispo aquí, Rafael Espinosa, su esposa y su hija, los hermanos de la 15ª, Dios los bendiga a todos. Pollo Lorena, de Sinaloa, nuestro hermano Sabino, Dios lo bendiga allá donde está en Sinaloa. Sí, a todos Sinaloa, amén, Dios los amén. bendiga, porque Me ha querido contactar, pero no he tenido oportunidades porque cuando me ha estado hablando es cuando estoy trabajando. Dios lo bendiga, nuestro hermano, a cualquier rato le hablo.
Por eso estamos batallando, hermanos, también en las grabaciones, porque hay ocasiones en las que mi hermano pues trabaja de noche y pues duerme, y ahora pues también a mí ya me cambiaron el ritmo, porque también mi esposo pues ya cambió de trabajo de noche, y pues cuando él se desvela, hermano, pues yo también, pero pues no me quedo quieta, estoy orando, gloria a Dios, me sirve para estar ahí, porque Dios te levanta cuando tú le pides a Dios, Señor, levántame a tales horas para orar. El Señor no se le pasa, hermano, no tiene apuntadito la alarma, voy a levantar a mi hija, y te levanta, hermano. Así es. Entonces, usted pídale a Dios y Dios va a hacer en su vida. Amén. Dios los bendiga entonces en una transmisión más de Movidos por Fe. Dios los bendiga. Dios los bendiga y cuídense mucho. Los amamos en Cristo.